En el año 327 de nuestra era, la emperatriz Helena de Roma inicia una misión pionera en la Tierra Santa. Según la tradición cristiana, fue en busca de la cruz, en la que murió Jesús. Helena estaba de hecho haciendo algo que para la época era muy radical en la historia del cristianismo. Quería tener en sus manos algo que estuvo cristiana. Pero el sitio de la pasión de Cristo ya no existe. Jerusalén es ahora un bastión del Imperio Romano, renombrado Aelia Capitolina. Cuando Helena entró a la ciudad de Jerusalén, es probable que haya sido solo una sombra de su pasado glorioso o comienzos del siglo I de nuestra era. Debemos entender que las ciudades antiguas eran caóticas. Imaginamos que quedó abrumada por la realidad tangible de la vida en el mundo antiguo. Estaba llena de sonidos y ruidos y era sucia. Jerusalén es ahora una ciudad pagana. 200 años antes, una sublevación judía fue aplastada por Roma. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén y la observancia de la ley judía fue prohibida por los romanos. Helena será la primera persona en intentar recorrer los pasos finales de Cristo. Aquí tenemos a una mujer que se yergue en el pináculo del poder y comprende cómo es el poder. Para mí es fascinante que una persona desde ese punto de vista viese a Jesús como el único merecedor de su vida, de su alianza y de su adoración. Este era un modo de acercarse más y entender realmente. Había algo sobre saber que él realmente caminó aquí, que habló aquí, donde ella estaba parada. Comprendes que esto no es solo un mito, que Jerusalén no es una ciudad ficticia, que Jesús no es una persona inventada. Es una experiencia poderosa. Según los 4 evangelios, soldados romanos condujeron a Jesús de Nazaret a una colina llamada Gólgota, el sitio de la calavera. Un lugar tan malvado que los pocos que lo vieron no podrían olvidarlo. Pero habían pasado 300 años. Jerusalén era entonces un lugar muy diferente. La pregunta es, ¿cómo podría hallarla Helena? Bien, eso nos lleva de vuelta al año 135 de nuestra era, cuando el emperador Adriano construyó un templo pagano sobre el lugar y acabó por marcar para toda la posteridad el lugar de su muerte. El año anterior, el hijo de Helena, el emperador Constantino, ordenó que el templo fuese derribado. No era su política destruirlos todos. Pero ese templo era la propia antítesis de lo que era Cristo y lo que los cristianos pensaban. El retrato en un episodio posterior de la historia. En algún punto, tal vez ya en la década del año 360, comenzamos a ver emerger la leyenda que describe el rol de Helena para hallar la verdadera cruz. Nos
Nos dicen que Elena personalmente, con sus propias manos, removió parte de la tierra y descubrió 3 cruces de madera juntas. Pero cuando se encontró con lo que pensó que era la reliquia, solo podemos ir dentro de ella. La realidad es que no sabemos exactamente qué sucedió en Jerusalén. Mi creencia personal es que Elena halló algo en la cruz. El bosque es una mina de oro a su manera. Según la historia cristiana, 300 años después de la crucifixión de Cristo, Helena, la emperatriz de Roma, descubre la verdadera cruz en la que murió Jesús. Desde el momento en que encuentran la cruz, las personas se interesan en tener un trozo de la propia madera por su conexión directa con el cuerpo de Cristo. La leyenda dice que Helena divide la cruz en pedazos. Imagino que cuando Helena rompió la cruz, era por el enorme deseo de llevarla con ella, de compartir esta representación tangible de su Salvador, de su Señor. Posteriormente, piezas de la verdadera cruz comienzan a aparecer por todo el Imperio Romano. La primera evidencia de que fragmentos de la cruz están siendo esparcidos por el Mediterráneo es a finales de la década del año 340 y 350. Descubrimos también que las personas han llevado piezas de la verdadera cruz al norte de África. Si la tradición de Helena es correcta, entonces solo habrían pasado 20 años desde que halló la cruz. Eso muestra que partículas físicas de la verdadera cruz se extendieron desde Jerusalén muy temprano. Debió haber sido el descubrimiento de la madera por Helena o por alguien lo que hizo que estallara este comercio de reliquias. Realmente se convierte en un nuevo momento para la cristianidad, en el que la cruz se convierte en algo de lo que ya no temen hablar o simbolizar. Antes, la cruz era básicamente un símbolo de derrota, un símbolo de humillación, un símbolo de muerte. Las personas conocían los horrores de la crucifixión. La cruz es un instrumento de pena capital. Y es asombroso, una de las grandes historias del inicio del cristianismo es que el instrumento de la ejecución y tortura de Jesucristo con el tiempo se convierte en el símbolo principal de Jesucristo. Uno de los factores clave en el cambio es el peregrinaje de Helena para hallar la verdadera cruz. Esto cambia la cruz a algo que de hecho se convierte en algo tangible que las personas quieren considerar como parte de su devoción. Cuando los fragmentos se extienden por todo el mundo, también ayudarán a convertir al cristianismo de un culto subterráneo a una religión global. Piezas de la verdadera cruz se usaban casi como tarjetas de intercambio. Era un modo de ganar el favor de un obispo aquí, o de un aristócrata, o un príncipe por allá. Si compartías la verdadera cruz con alguien, compartías el poder con él, porque la verdadera cruz es la fuente de poder religioso. Las personas te respetarían por tener una pieza de ella. La leyenda del descubrimiento de Helena cambiaría el curso de la historia cristiana. Pero, ¿es posible que lo que encontró fuese la cruz en la que murió Jesús? Ahora, la investigación moderna de la verdadera cruz está cobrando impulso. La ciudad de Waterford es la más antigua de Irlanda. Posee una larga historia de cristianismo.
y un museo que guarda una importante reliquia de la verdadera cruz. Lo fascinante es que se dice que fue entregada directamente por el Papa al rey de Irlanda. Y Roma, como sabemos, tenía acceso a las reliquias de Jerusalén. El arqueólogo George Kazan es acompañado por el científico Tom Heigan. También es de la Universidad de Oxford en Inglaterra y pondrá a prueba la reliquia. Por primera vez en la historia somos capaces de ubicar estas reliquias en su fecha y tiempo apropiado. La cruz de Waterford está en el Museo Medieval en calidad de préstamo, de parte de la Arquidiócesis Católica Romana, y el curador del museo, Eamon McMinney, ha obtenido permiso para examinarla. ¿Y la reliquia está dentro de...? Antigua. Es una escritura del siglo XII. Dice un trozo de madera de la verdadera cruz y fue entregada al rey de Munster por el Papa en 1110. Podemos fecharla al menos hasta 1110. Se cree que la cruz es de madera de cedro y desde su llegada a Irlanda ha sido dividida aún más para compartirla con diferentes iglesias. Pueden verlo muy claramente aquí atrás. Cielos. Pueden ver que se tomó una muestra de aquí. ¿Qué tipo de información tienes para decir que esta cruz pudo venir de Jerusalén? Por lo que sé, la madera de cedro no estaba disponible en Irlanda en el siglo XII. Quizá provino del Medio Oriente, del Líbano o Israel. ¿Pero podría este trozo de madera provenir de la Jerusalén del siglo I? Ha llegado el momento de averiguarlo. En lo profundo. Este museo en Waterford, Irlanda, asegura poseer una pieza de la cruz donde Jesús fue crucificado. La verdadera cruz, una reliquia que se dice fue descubierta por la emperatriz Helena 300 años después de la muerte de Cristo. 800 años después, el Papa le daría esta pieza de ella al rey de Irlanda. Cuando el Papa te da una reliquia de la verdadera cruz, casi te está diciendo